Perfecto. Bueno, Elenita o Tejani, si me pueden ayudar con ese pasaje, versículos del 6 al 13. Vamos a trabajar el día 2 y el día 3 hoy de Bereshit. Si gusta, yo puedo leer, Ivancito. Ale, Elenita. Buenísimo. Dice, y dijo Hashem, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Hashem hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Hashem la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Hashem que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Hashem le llamó tierra y al conjunto de aguas le llamó mares. Y Hashem consideró que esto era bueno. Luego dijo Hashem que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Hashem consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el tercer día. Excelente. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué comentarios podríamos hacer acerca de ese segundo y tercer día de la creación? Que ya estaba haciendo, digo, los días como para disfrutar, como para poder disfrutar de esa creación, de la luz, los alimentos. Ok, ok. Nos vamos a ir dando cuenta poco a poco que en todo momento siempre hay una intención, siempre hay un propósito. Recuerdan que habíamos concluido hace 8 días que el gran propósito de ordenar toda esta masa caótica de materia era crear un ambiente para que el hombre pudiera vivir, ¿cierto? Y luego colocar el hombre allí para que pudiera ser imagen de él y ejercer esa imagen en esa creación, en esa, en ese orden que él había creado. Entonces, siempre pensemos en términos, el pensamiento griego es un pensamiento muy lógico, que piensa en términos como de clasificación, piensa mucho en, en- en- sí, diferente del pensamiento hebreo que piensa en lo funcional, en los propósitos, en los para qué, ¿cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta de eso en estos 2 días que vamos a analizar en este estudio del día de hoy. Entonces, piensen, por ejemplo, dice, llamo la atención sobre ustedes, para ustedes, sobre temas como, por ejemplo, hay una palabra que cobra mucho sentido en los primeros días de la creación, que es separar, separar, ¿cierto? Eh, Piensen que también, si todo apunta a crear un ambiente donde el hombre pueda habitar, entonces pensemos que en todo momento el Señor está enfocado como en el ser humano. El ser humano va a ser como el que va
digamos, a usar esa creación para reflejar su carácter. Piensen también que, por ejemplo, eh, esa expresión, eh, y vio Dios que era bueno. Vamos a entrar, voy a compartir con ustedes una presentación y vamos a ver algunos aspectos de eso que acabo de decir. Entonces, aquí está. Me confirman si la están viendo. Sí, Perfecto. Entonces vamos a entrarle primero a este día segundo y vamos a mirar algunos de estos aspectos que mencioné. Entonces, dice, ¿qué es el firmamento? El firmamento en el, en el lenguaje original se llama raquía, raquía, dice, viene del verbo raca, que significa extender, martillar en lámina. Eh, Dice que en el pensamiento hebreo antiguo, es una expansión visible del cielo que separa las aguas superiores de las inferiores. Las aguas superiores, atmósfera y nubes, de las aguas inferiores, mares y océanos. ¿Cierto? Entre estas dos grandes masas de agua se encuentra ese firmamento del que estamos hablando. Dice que se trata de una separación funcional, funcional porque representa o fue hecha con un propósito. Vamos a ver cuál es ese propósito. Dice, el objetivo del firmamento es ordenar el caos acuático inicial y preparar un espacio para la vida. En esa masa de agua era imposible que el hombre habitara. Entonces aparece segunda separación. Acuérdense que la primera fue haber separado la oscuridad de la luz. Ahora él separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y va creando lo que está haciendo es creando un ambiente en donde el hombre, el ser humano, pueda habitar. El ser humano y todo lo que va a servir para que él ejecute esa función para la cual el Señor lo está colocando en su creación, que es ser imagen de él en esa creación. Entonces, nuevamente, separa las aguas de arriba, entendamos aguas de arriba como atmósfera, nubes, y las aguas de abajo como mares y océanos. En ese intermedio se encuentra ese firmamento del que estamos hablando. Y ya vamos a ver que tiene una interpretación en otros niveles muy, muy particular. Dice, ¿por qué no se dice y vio que era bueno en el segundo día? Si ustedes se dan cuenta, el segundo día pasa como que no, pues, o sea, se da esta separación, pero no hay ese clásico comentario como esa partecita, esa frasecita va a ser típica en los siguientes días, y vio que era bueno. No se dice, es bien particular. Y dice que no se dice esa frase porque en ese día no se completa una función útil para la vida. En realidad hay todavía no hay un acto creativo que sea útil para la vida. Y se ha comentado mucho sobre esto. Ustedes no se imaginan los debates que ha habido sobre todo, cada palabrita, cada término, si es singular, si es plural, por qué apunta a esto, qué califica esto, o sea, cada palabrita
de Génesis ha pasado por unos debates brutales y particularmente esto ha llamado la atención sobre críticos y comentaristas pues, de las escrituras y digamos el criterio más corrientemente sobre el que hay consenso es como esta conclusión. En ese día no se completa una función útil para la vida. Dice, el firmamento separa, pero no crea un ambiente habitable todavía, hasta que las aguas de abajo se reúnen y aparece la tierra seca, lo cual dice, esto es lo que ocurre en el día tercero. Eso no ocurre sino hasta el día tercero. En el día segundo se hace esa separación de aguas, pero todavía no ha aparecido lo seco, ni hay todavía un ambiente para que, digamos, brote la vida. Dice, por eso en el día tercero, si nos damos cuenta, en el día tercero, Elohim va a decir Kitov, o sea, y vio que era bueno, dos veces. Una por el surgimiento de la tierra seca, porque él en ese tercer día, como vamos a ver más adelante, descubre digamos, descubre lo seco, ¿cierto? Separa lo seco de las aguas y hace como que surja lo seco, y otra porque se da inicio a la vegetación. Allá hay dos, dos movimientos en pos de la vida por los cuales, por cada uno de ellos, la escritura expresa Kitov. Kitov es y vio que era bueno. Y esto era bueno, ¿cierto? Ahora sí, entrémosle al día tercero. Entonces, en el día tercero dice la aparición de lo seco. Eso se da en los versículos 9 y 10. Vamos a leerlo aquí. Dice, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces, el verbo clave aquí es este yikabu, que significa, es un imperativo, que se reúnan. Y indica, como dice allí, una orden, ¿cierto? Y una dirección. Y este otro término es también muy clave, yivashá, que es lo seco. Dice, revela una función geográfica, no una masa geológica. El pensamiento griego diría, es una masa geológica. No, no, es simplemente algo geográfico, algo seco, ubicado, separado digamos, de las aguas. Esa es la manera como piensa el hebreo. Dice, Elohim nombra lo seco como tierra, Eretz, y las aguas reunidas como Yamín, mares. O sea, le pone nombre tanto a la tierra como a los mares, y nos vamos a dar cuenta que el acto de nombrar en sí mismo ya es un acto de autoridad y va a asignar una función. De nuevo, vamos tratando de adoptar esa manera como piensa el hebreo, que es en función de un propósito, de un para qué, de una función. Esa es la manera como razona, como asimila el texto, el pensamiento hebreo. Dice, es un acto de gobierno y propósito, no solo de clasificación. El pensamiento griego diría, está clasificando seco y mares, húmedo, ¿cierto? No, no, no es un acto de clasificación, es un acto de gobierno, de ejercer gobierno y de asignar un propósito, una función. Bueno, él dice que esta es la primera vez que ordena
que la tierra produzca vida. El término aquí clave es, dice taché, que significa brotar o germinar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dice, la vida no es creada directamente, sino que Elohim comisiona a la tierra a producirla. Es lo que dice allí, vamos a ver. Dice en el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. Entonces, el Señor directamente no lo hace, sino comisiona a la tierra a producir esa vida. Algo interesante, y vamos a ver que tiene una tremenda aplicación. Dice, esto marca el inicio de un modelo colaborativo funcional. O sea, Elohim crea, ordena, ¿cierto? Es el verbo que estamos usando, Bará, y da la orden, la creación, y la creación responde en obediencia y produce. O sea, el Señor crea el escenario para que la vida pueda brotar y luego da la instrucción. ¿Y qué hace la creación? Obedece y produce vida. Es así como opera. Dice, esto anticipa el principio espiritual de que la obediencia a la palabra de Elohim produce vida. Ya vayamos elaborando esto y vayámoslo aplicando asimilando a nuestra vida espiritual. La obediencia a la palabra de Elohim produce vida. Habla aquí la escritura también de tres tipos de vegetación diferentes. Una que se llama deshe en el lenguaje original, que era como un pasto, brote verde, hierba tierna, que era como el alimento básico, el alimento más elemental. De origen vegetal, el más básico, el más elemental. Pero luego algo un poco más elaborado, que es hierba que produce semilla. Y luego árboles frutales con semilla en su interior. Miren que son tres tipos de vegetación diferentes. Luego dice, todos tienen función alimenticia, reproductiva y de provisión. Dice que muestra que la creación es generosa, ordenada y autosostenible. Hoy en día vemos muchos árboles y muchos frutos que no tienen semilla. Son árboles injertos, son transgénicos, no tienen semilla en su interior, o sea, en sí mismos son estériles. Y esto se aleja del diseño original. Lo natural es que el árbol tenga fruto y ese fruto tenga semilla, que pueda, como decíamos ahorita, ser autosostenible, o sea, que pueda producir vida. Cuando esa semilla cae al suelo y muere, brota nuevamente y produce nuevamente otro árbol que eventualmente producirá un fruto y que eventualmente igual cuando esa semilla vuelva y cae, y esa es la manera como el Padre diseñó todo para que sea autosostenible. Luego hay una expresión muy interesante, esa expresión que dice según su especie. Eso aparece dos veces en el verso 12. Si leemos el verso 12, dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Miren que repite dos veces esa expresión, según su especie. ¿Qué significa eso? Como dice allí, esto significa
que esa reproducción debería darse dentro de unos límites funcionales establecidos por Elohim. ¿Qué implica eso? Condena toda una serie de mezclas eh, entre especies. Eh, Todos los experimentos de orden genético. Miren que de alguna manera esto, de alguna forma, es el hombre como tratando de alterar el diseño original. ¿Qué es eso? Tomar el lugar de Dios. Tremendo. Dice, rechaza toda idea de mezclas caóticas o hibridaciones desordenadas. Cada vez que el hombre ha tratado de alterar ese orden que el Señor instituyó, han venido una serie de catástrofes tremendas. Eh, Hay veces que incluso cuando ya entremos en el tema de los animales, cuando se han hecho experimentos de sacar depredadores de ciertos lugares, se altera ese equilibrio y llega un momento en que se, se descontrola completamente ese balance en todo ese ecosistema. Igualmente, muchas de estas mezclas o hibridaciones desordenadas pues producen frutos que luego, primero que todo, se alejan del diseño original. Segundo, pueden alterar incluso nuestra salud al ser consumidos. Tenemos un amigo en común con el pastor Genao, para el cual todo esto lo tenía tan claro, para él ofrecerle, por decir algo, mazorca en una reunión era casi ofensivo. Él decía, eso es muy poco probable de que esa mazorca sea una mazorca no transgénica. Y para él, cuya salud era tan crítica y se movía tan en el bordecito, en su salud física, cualquier cosita que alterara su salud lo precipitaba de una manera. Entonces se cuidaba brutalmente. Nosotros ahora, a menos de que tengamos esta conciencia, consumimos de esto y se van a dar cuenta que cada vez hay más de estas alteraciones, de estas hibridaciones desordenadas. Uvas que no tienen pepas, limones que no tienen pepas, como les decía, maíz que es absolutamente transgénico. Entonces hemos alterado ese orden del Señor. Dice, este principio será importante más adelante en la Torá cuando se prohíban ciertas mezclas. En Levítico 19:19 habla de algunas de esas mezclas que además, digamos, del concepto pesher, del concepto literal, habla de un concepto alegórico que es el concepto de la separación funcional, la separación o la santidad como la separación de lo que es santo de lo profano. El Señor es muy reiterativo en expresar su repudio por las mezclas de lo que es santo de lo profano, la mezcla de lo cierto y lo falso, lo verdadero y lo falso. Estas mezclas son abominables a los ojos de Él porque confunden, engañan, tergiversan, ponen palabras que Él nunca pronunció en su boca. Entonces, todo esto tiene, como les digo, un nivel pesher, una interpretación literal, pero también tiene una interpretación, digamos, alegórica, ¿cierto? En el sentido de que tiene un sentido más alto. Ah, y de nuevo, más
apunta a esto de las mezclas de santo y profano, verdadero y falso, bueno, para no repetir. Dice simbología espiritual y escatológica. Dice, el árbol frutar con semilla es símbolo de la palabra viva y reproducible. El Señor, si ustedes se dan cuenta, y es una de las cosas que hemos comentado, eh, del Señor se dice que tuvo el oficio de carpintero. Eh, Sin embargo, hay quienes dicen que ese término que usa la escritura para describir el oficio del Señor pudo haberlo, pudo referirse más a un artesano y por extensión también a un labrador, porque miren que la gran mayoría de las parábolas que él usa tienen que ver con el tema de la agricultura, ¿cierto? Semilla, árbol, terrenos, tipos de terrenos. Muchas de las parábolas de él tenían que ver con este tema. Uno difícilmente ve una parábola del Señor que tenga que ver con el oficio de carpintería, pero sí muchas que tienen que ver con el tema de la agricultura, con el cultivo de la tierra. Dice, este patrón prepara el terreno para el árbol de la vida, descrito en Berechit 2:9, el árbol profético de Apocalipsis 22:2. Dice que da un fruto cada mes y la enseñanza del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 que dice que proviene de una semilla santa. Es un lenguaje que desde acá ya apunta a estas verdades superiores. Dice, Elohim está sembrando la ley de la multiplicación según el orden divino, no según el azar. Entonces, lo que el Señor está poniendo es principios, principios de su orden divino que luego tendrá una aplicación superior en el plan de redención, como lo vamos a ver más adelante. Tengamos simplemente esta figura, vamos a ir sobre esto más adelante a un nivel superior. Aquí estamos, como lo he mencionado, en el nivel, digamos, de la literalidad, lo que está diciendo llanamente el texto. Pero vamos a ver que todo esto va a tener un lenguaje, una aplicación a un nivel superior, muy, muy preciosa, muy bonita. Dice, doble aprobación divina, lo habíamos mencionado, dice, y vio que era bueno. Entonces, la primera vez lo hace por la aparición de la tierra seca y la segunda vez por la producción vegetal. Dos actos que apuntan, ya en sí mismo tienen un propósito que apunta a la vida. Por cada una de estas dos cosas, la palabra expresa quitó, es bueno. El tercer día, por tanto, es doblemente bueno. ¿Y qué otras referencias a un tercer día conocemos en las Escrituras? ¿A quién se le ocurre algo? Al tercer día, cuando resucitó. Muy bien. Dice, Yeshua resucita el tercer día y dice que es doblemente bueno. También dice, es el día en donde la vida brota desde la tierra, literal y proféticamente. Miren esto. El tercer día, en el tercer día, la vida brota desde la tierra de manera literal, como lo estamos haciendo acá, y proféticamente apuntando a Mashiach. O en el tercer día. Bueno, ahora vamos a mirar
Vamos a analizar unas cuantas preguntas acá que tienen relación con este primer día, con este segundo y tercer día. Dice, ¿por qué el día segundo no recibió el Kitob? Es bueno. ¿Y qué enseñanza espiritual tiene esto para el creyente sobre procesos incompletos y la paciencia en la obra del Señor? Vamos a ver cómo abordamos este tema. Dice, ¿qué es lo que se crea en el día segundo? ¿Qué fue lo que realmente se creó en el día segundo? Recordemos que en el día segundo simplemente se separan las aguas de arriba de las aguas de abajo. Dice, Elohim crea el firmamento que separa las aguas superiores atmósfera de las aguas inferiores. Hasta ahí no se ha creado vida, no se establece todavía funcionalidad visible, solo se ejecuta una separación y es como la preparación de lo que va a venir más adelante. Dice, es una obra necesaria, pero es incompleta en sí misma. Si ahí terminara el acto creativo, ahí todavía no habría vida. Ahora, es en el día tercero cuando las aguas de abajo se reúnen. Y miren que cuando las aguas se reúnen, o sea, cuando las aguas de abajo se concentran en un lugar, lo que pasa es que automáticamente lo seco queda al descubierto. ¿Sí? O sea, el Señor no está creando la tierra. Quizás, o sea, lo que indica el texto es que eso seco estaba allí, pero cuando el Señor reúne las aguas en un lugar, digamos, descubre la tierra. Y luego esa tierra descubierta comienza a producir vida vegetal. No perdamos de vista esto, que esto va a ser muy, muy particular. Dice, por eso en el día tercero Elohim dice dos veces quitó. Ya lo hemos mencionado. Entonces, Dios también está obrando cuando no se ve resultado final. Todos los que estamos acá, que hemos eh, sembrado semillas en familiares, hemos tratado de llevar el mensaje, hemos tratado de ser luz en medio de la oscuridad y algunas veces eh, no vemos nada, humanamente no se ve nada, pero aun cuando no se ve nada, el Señor también está orando. Quizás algunas personas oraron por nosotros también y veían, o sea, no veían como que nada pasaba, pero al cabo del tiempo, en algún momento, se da ese milagro. Entonces, dice, muchos creyentes juzgan la obra de Elohim en sus vidas por lo que ya pueden ver, o sea, por lo que se ve en el momento presente. Y algunas veces eso causa frustración, eso causa quizás incertidumbre, causa dudas. Dice, pero en ocasiones el Eterno está simplemente creando el escenario, o sea, separando, limpiando, preparando, y todavía ese, digamos, el acto creativo, la parte que tanto hemos esperado todavía no se ha terminado. Entonces, ese segundo día nos muestra que hay una fase de todo el proceso que es muy bonita y es muy necesaria. Aunque todavía no muestre vida, ahí está. Está creando el ambiente para que
esa vida pueda aparecer más adelante. Filipenses 1:6, un clásico, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Personas que empezaron, recibieron el Señor con mucho entusiasmo y luego como que se apartaron y se enfriaron y pasan tiempo en el que vagan y como que retroceden, pero en su tiempo el Señor hace sus movimientos y la persona es traída nuevamente y, y perfecciona su obra de una manera espectacular. Dice, no todo proceso muestra su bondad al principio. La ausencia de ese kitov es bueno. No significa que Dios fracasó, sino que lo que significa es que el proceso está en curso. El proceso está en curso. Yo creo que esto nos da una esperanza muy bonita cuando, cuando después de tantos esfuerzos infructuosos, uno como que ve que no pasa nada con las personas que están cerca de nosotros, pero quizás el Señor está trabajando. No se ve nada todavía, pero está trabajando. La separación es parte del camino hacia la vida. Entonces, el día segundo se trata de separar lo alto de lo bajo, de establecer orden, de hacer espacio para lo que más adelante va a venir. Dice, en la vida del creyente hay etapas donde Elohim separa amistades, pensamientos, hábitos, ambientes, aún sin que todavía se muestre un fruto muy evidente. Pero él empieza a quitar todo lo que pueda estorbar. Yo recuerdo que para yo poderme encontrar con él, eh, en Colombia, la primera vez que nos llevó hacia Estados Unidos, hacia acá, nosotros perdimos absolutamente todo. Y era como la única manera en la que habría el silencio necesario para que pudiéramos escuchar la voz de él. En el ambiente en el que estaba jamás iba a pasar. Entonces, ese movimiento involucró perder absolutamente todo en mi país y trasladar toda una familia de cinco personas, empezar de cero nuevamente y, y en el silencio que ese nuevo ambiente, digamos, provocó, ahí poder escuchar verdaderamente la voz del Señor llamándonos. Entonces, él a veces le toca hacer unos cortes en algunos momentos dolorosos, algunas veces muy, muy drásticos. Quita malas influencias, las mueve de nuestro mundo personal, quita hábitos, quita ambientes tóxicos, nos saca de ambientes tóxicos y todo eso lo hace sin que todavía muestre mucho fruto, pero prepara el ambiente para que ahora sí. Dice, todo pámpano que da fruto lo limpia para que lleve más fruto. Es esa famosa poda para que luego pueda haber un fruto que pueda ser visible, cierto, que cuente. La limpieza no se ve como buena en el momento, pero prepara la tierra para el fruto del día tercero. O sea, cuando recibimos esos tratos del Señor que a veces son fuertecitos, a veces pueden ser muy, 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 muy severos, muy fuertes. Eh, Dice, no es agradable en el momento, pero lo que está haciendo es preparando el terreno del corazón para ese día tercero en el que el fruto ya se pueda dar y pueda ser visible y seguramente que ahí sí va a ser doblemente bueno, muy, muy, muy bueno.
Dice, el tiempo de Elohim no siempre coincide con nuestro deseo de ver resultados. A veces uno es impaciente, uno dice, pero Señor, si yo le he hablado, le he dado, he orado por él, he hecho ayunos, he ido hasta donde él yo no sé cuántas veces durante no sé cuántos meses o años y como que nada pasa, ¿cierto? Pero en el tiempo de él, dice el creyente necesita paciencia y confianza mientras el Señor completa su obra. En su momento ese kitop llegará, pero lo hará en el momento de él. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, en su tiempo. Conclusión de este segundo día. Dice, el segundo día nos enseña que no toda etapa de la vida se siente buena al momento, pero es parte de un proceso perfecto. Dice, Elohim trabaja en silencio y separación antes de mostrar el fruto. Y el creyente debe esperar con fe ese doble kitop que vendrá cuando el proceso se complete. Ahorita vamos a ver un sentido muy, muy profundo de ese doble kitop. Pregunta 2. ¿Qué revela la separación de las aguas del día 2 y la reunión de las aguas del día 3 sobre el carácter de Elohim como Dios de orden y cómo este principio se aplica al orden interior del creyente? Vamos a ver esa pregunta. Mire que hace 8 días hablaba un poquito de aprender a hacer preguntas que en la medida en que cada vez tengamos mayor profundidad en las escrituras, esas preguntas cada vez van a ser más interesantes, más sabias. Dice, el día 2 hace una separación vertical, una separación de las aguas superiores de las aguas inferiores. ¿Qué está haciendo allí? Está estableciendo límites entre lo celestial y lo terrenal. Eso es realmente lo que se está haciendo allí. En el día 3 hay una separación horizontal. Ya separa abajo las aguas de lo seco, ¿cierto? Las aguas se ordenan para que aparezca la tierra firme, que va a ser eventualmente la base de la vida. Allí es donde se va a brotar la vida. Entonces, Elohim no elimina las aguas, lo que hace es que las coloca en el lugar correcto. Colocar las aguas, o sea, las aguas, hemos hablado que en el pensamiento hebreo las aguas son sinónimo de caos, son sinónimo de, digamos, de algo caótico, algo sin orden, desorganizado, sin propósito. Eso es lo que en el pensamiento hebreo significan las aguas y particularmente las aguas profundas. Entonces, las aguas en sí mismas no son ni buenas ni malas, ¿cierto? Colocarlas en el lugar correcto produce el ambiente ideal para que haya vida. Eso es lo que estamos entendiendo en este momento. Elohim es un Dios de orden funcional, no de confusión. Entonces, la creación no empieza con añadir cosas, sino con ordenarlas. De eso se trata al principio, darle orden. Dice, solo cuando las cosas están en su lugar correcto, es que la tierra puede dar fruto. Solo cuando los elementos están en su lugar adecuado, es que la vida puede brotar. Dice 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Isaías 45:18,
No creó la tierra para que esté vacía, sino que la formó para ser habitada. Mire que hemos hablado y reiterado varias veces sobre el propósito. El Señor formó la tierra para ser habitada, ¿cierto? Ese es el propósito final. Entonces, el desorden espiritual, emocional o mental impide que la vida del creyente dé fruto. Claro, ¿cierto? A menos de que el Señor como que aquiete las aguas de nuestra mente y nuestro corazón, de que haya orden espiritual. El orden espiritual lo que define es qué es cierto y qué es verdadero y qué es falso, qué es santo y qué es profano. El orden emocional, ¿cierto? Separar los sentimientos, las emociones, las correctas de las que son incorrectas. Y en la parte mental, los juicios. ¿Qué juicios emito yo? ¿Con qué criterios? La palabra llega para traer ese orden. A menos de que llegue ese orden, no habrá fruto en la vida del creyente. Por eso es que el pecado como la manifestación de ese desorden es el que obstaculiza el fruto nuestro como creyentes. En este momento yo sé que varias personas de la congregación están teniendo los procesos de arrepentimiento con los pastores. Y esto es exactamente de lo que estamos hablando. Los procesos de arrepentimiento es cómo tener ese orden en estas tres dimensiones para que efectivamente la persona quede habilitada para dar un fruto abundante, que de eso se trata todo, como lo vamos a ver más adelante. Segundo, separar no es dividir, digamos, es poner límites saludables, las cosas en su lugar, en el lugar de acuerdo al diseño original. Las aguas se separan para preservar el espacio vital, ¿cierto? Por eso, hasta el momento del día segundo todavía no hay las condiciones para que haya vida. Es solamente cuando en el día tercero se separa en el plano horizontal, las aguas se recogen a un lugar para que se descubra lo seco, que se crea ese ambiente, ese espacio donde ya pueda brotar la tierra. Dice, así también el creyente necesita distinguir entre lo superior, lo celestial, y lo inferior, lo terrenal. En su criterio no lo va a lograr, pero cuando por la obra del Espíritu el Señor trae luz a esa vida, Él puede hacer esta distinción. Maravilloso. Esa es la obra del Espíritu en nuestro interior. Nos permite hacer distinción entre los asuntos celestiales y los terrenales. En Colosenses 3 del 1 al 2 dice, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Buscad es un imperativo, o sea, está en nuestra, digamos, es nuestra potestad hacerlo, porque es un imperativo, es una orden. Dice, saber separar pensamientos, emociones y decisiones permite caminar en santidad y propósito. Separar, mire que es la palabra clave en todo el lenguaje de Génesis 1. Hay dos palabras que destacan. Una es bara y es esa palabra que es creación, pero un verbo que solamente aplica al Señor. Bara, creación como dar orden, poner
en orden, ¿cierto? De acuerdo a un propósito y en forma soberana. Ese es un verbo que, como decíamos nosotros, no aplica sino a Dios. No existe vará conjugado desde un sujeto humano. No existe. Y el otro concepto es separar. Separar. Separar con un propósito. Una función, una, un para qué, ¿cierto? El tercer punto dice, el orden de Elohim es en el ser produce tierra firme, donde puede florecer el fruto del Espíritu. El orden de Elohim, el orden que trae Elohim a nuestra vida, produce tierra firme, o sea, produce ese escenario adecuado donde pueda florecer el fruto del Espíritu. Miren que en el Pesher, o sea, en el lenguaje, en el sentido literal, sin la reunión de las aguas no habría tierra. Si no hay tierra, no puede haber un lugar en donde una raíz se pueda desarrollar. Y si no hay un lugar en donde haya una raíz, pues no habrá fruto. De la misma manera, de la misma manera, a menos de que ese orden de Elohim llegue a nuestra vida, pues no habrá forma de que nosotros demos fruto. En Lucas 8:15 dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. De eso se trata, ¿cierto? La firmeza del corazón es el resultado de un interior ordenado por la palabra de Elohim. Cuando nosotros en nuestro proceso de madurez por la palabra vamos haciendo separaciones, pues podemos crear el escenario, el ambiente o las condiciones necesarias y suficientes para que haya fruto en nuestra vida. Cuando una persona recién se hace creyente, hay mucho entusiasmo en él. Hay una cosa maravillosa que todos anhelamos, que es el primer amor. Hay mucha entrega y mucha pasión, eh, poco fundamento. Pero cuando sin perder, digamos, esa pasión, nosotros por la palabra vamos haciendo estas separaciones, cada vez se crea más ese ambiente, ese escenario en el que nosotros podemos dar un fruto abundante y permanente. Es maravilloso. Miren que la analogía es poderosa. Por lo menos yo no había mirado Génesis y estos primeros días de Génesis desde esta óptica. El poderlo mirar así es maravilloso, porque tiene un sentido, la consistencia y la coherencia del mensaje de la palabra es algo que a mí me tiene absolutamente maravillado. Miren cómo la simetría, cómo podemos ir nosotros de Génesis a los evangelios, a las cartas de Pablo, al mensaje profético y todo con una coherencia y una consistencia impresionante. Dice en el cuarto punto, el creyente debe colaborar con Elohim en ordenar su mundo interior. Elohim establece el principio, pero espera nuestra respuesta, es potestad nuestra. Es potestad. Por eso recuerden que Corintios habla de que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yehoshua. Pero hay potestad de edificar una obra de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de heno o de hojarasca. Cada uno responde de una manera distinta. ¿Cuál es
cuál es el fruto que cada uno quiera dar, ¿cierto? Como las aguas obedecieron su voz, nosotros también debemos permitirle ordenar nuestra mente, afectos, prioridades y tiempo, de la manera, de la disposición con la que nosotros traigamos este orden, pues el fruto será superior o será de menor calidad. Depende de qué o de quién, de nosotros, ¿cierto? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso dice Proverbios 4:23. Eh, de nuevo, en la medida en que nosotros hagamos esto con diligencia, este orden que el Señor quiere que nosotros tengamos en esencia, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras prioridades, en el manejo de nuestro tiempo, la manera como nos divertimos, la manera como usamos los recursos, ¿cierto? Eh, pues ese fruto cada vez será más abundante. Conclusión de los días 2 y 3, que los días 2 y 3 enseñan, dice, la creación comienza con orden y separación funcional. El día 2, la vida fructífera requiere un ser gobernado por principios celestiales. La obediencia al orden de Elohim trae paz, firmeza y productividad espiritual. Ahora entendemos esos principios que están descritos con tanta propiedad en las cartas de Pablo. Miren que tienen origen desde aquí, desde Génesis, en la manera como el Señor dispuso todo para que hubiera fruto abundante, sostenibilidad, multiplicación, ¿cierto? Ahora, pregunta número 3. ¿Por qué Elohim comisiona a la tierra a producir vegetación en lugar de crearla directamente con su palabra como en los demás días? ¿Qué nos enseña esto sobre la colaboración entre la creación y su creador? ¿Cierto? La pregunta es muy válida. ¿Por qué el Señor no simplemente creó los vegetales, sino que Él lo que hizo fue crear las condiciones y luego da una instrucción a la creación? Produzca la tierra, es lo que dijo Él, ¿cierto? Entonces, dice, la tierra no es pasiva, responde al mandato de Elohim. Produzca la tierra, Tache Haaretz. La vegetación no brota directamente del cielo, sino por acción obediente de la tierra. ¿Cierto? El Señor ordena a la creación, ordena a la tierra y la tierra produce. Dice, este es un modelo de obediencia funcional. La creación escucha y responde. Eso va a ser un estándar en todo este proceso de la creación del Señor. Él por su palabra ordena y la creación responde. Dice, Elohim honra su diseño. Dice, creó la tierra con capacidad de fecundidad. El creador no lo hace todo por sí mismo. Él delega y da a la creación la oportunidad de participar. Mire que esto trasciende a este tema de que estamos hablando y por eso es que hay una instrucción sobre nosotros. No hemos llegado a ese punto, pero cuando crea al hombre, lo crea y da instrucción al hombre. Y lo crea para ser imagen de él. Bueno, esa imagen fue dañada por el pecado, pero luego restaurada por la obra de Yehoshua. Miren que es un modelo lo que estamos viendo acá.
es el Señor crea el escenario, pero da instrucción y su creación debe responder, debe colaborar con él. Dice Isaías 55:10, la tierra hace germinar la semilla y lo compara con la palabra. Aquí estamos yendo del modelo agrícola a su palabra actuando en nosotros. El patrón se repite. La palabra va y la tierra da fruto. Él ordena y la tierra da fruto. Maravilloso. Entonces, aplicación espiritual para el creyente. Dice, el creyente es tierra que debe responder. El creyente es tierra que debe responder. En Lucas 8:15 habla de la parábola del sembrador. Dice, la buena tierra son los que con corazón bueno retienen la palabra. La palabra no produce fruto por sí sola en nosotros, sino hay una respuesta del corazón. Nuestra mente, voluntad y disposición son como la tierra. Si están alineadas, si están dadas las condiciones, lo normal, lo natural es que la semilla germine, o sea, que haya fruto. Punto B. El reino avanza por colaboración, no de manera automática. O sea, el Señor no impone el fruto, Él espera colaboración. Él da la instrucción, pero espera que su creación responda. Dice, así como la tierra fue llamada a producir, el creyente es llamado a actuar, crecer y multiplicar. Por eso decimos que es un modelo. De la misma manera que el Señor en el día segundo separó las aguas y creó un firmamento, pero luego en el día tercero separó o descubrió lo seco para crear un escenario donde pudiera brotar la tierra y dio la instrucción de producir de la misma manera, ¿cierto? Nosotros estamos llamados, el creyente está llamado a actuar, a crecer es santificarse y multiplicar. Multiplicar es colaborar con la obra, con el llamado a los escogidos. Él hace esa labor a través de nosotros los creyentes. Entonces, miren que es precioso, es un modelo. Nosotros somos colaboradores de Elohim. Dice que este principio destruye toda pasividad espiritual. No fuimos salvos para observar de manera pasiva. No se trata de saber cada vez más Biblia, pero ya. Y entonces esperar pasivamente la venida, el retorno del Señor. No se trata de eso. Se trata de que demos fruto. Todo el punto es dar fruto. C. Dice, nuestra obediencia es el terreno donde la palabra se vuelve vida. La obediencia es el escenario para que la palabra del Señor produzca fruto. ¿Obediencia a qué? Obediencia a su palabra, porque pecado es la transgresión de su palabra y en el pecado lo que estamos entrando es en desorden. Ese desorden obstaculiza nuestro fruto. Entonces, solo cuando obedecemos el mandato, lo que Elohim sembró germina con poder. Dice, es
llevarlo a la práctica. Santiago dice, sed hacedores. Esto no es que se trate de nuevo de saber mucho y orar mucho en silencio. Se trata de que haya fruto visible, ¿cierto? Visible a Él, hacedores de la palabra. Se trata de tomar acción. Entonces, conclusión de esta pregunta 3 dice, la frase produzca la tierra nos revela que Elohim diseñó la creación y al ser humano para colaborar activamente con él. A eso estamos llamados. La vida espiritual no es automática, requiere respuesta, obediencia y disposición. El creyente es llamado a ser tierra fértil donde la palabra sembrada por Elohim dé fruto que permanece. Aquí es un llamado a la acción. Pregunta número 4. Dice, ¿qué función espiritual tiene la semilla en sí misma? Es el versículo 11, ya leído. Como principio de vida y, y cómo se relaciona con el llamado. Vamos a ver eso. 4 minuticos más y el fruto verdadero lleva semilla. La función del fruto no es darse. Decíamos ahorita, porque la idea es que ese fruto pueda multiplicarse. Un fruto sin semillas es estéril. Lo que mencionábamos ahorita, parece útil, pero no genera vida. Pierde completamente su propósito. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el fruto espiritual que no deja herencia no cumple su propósito eterno. Un creyente que no da fruto espiritual no cumple su propósito eterno. De nuevo, yo creo que las congregaciones están llenas de personas que oran, se congregan, cumplen con sus deberes dentro de la congregación, pero no dan fruto. No dan fruto. El no dar fruto equivale a que no estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos salvados. Se frizó. Se frizó. No sé. Pero aquí no dice que mi señal esté mala.